Muy buenos días, queridos hermanos, una vez más, en este momento, siguiendo con una segunda parte de la lección de la enseñanza pasada que titulamos Actores y Protagonistas. Y estábamos en el libro de Judas, que es una sola página, es un solo capítulo. Y el verso 14, para que vean ustedes que Judas, al igual que Timoteo y Pedro en su epístola, está hablando de estos últimos días. En el verso 14, interesante, la palabra entra aquí en un aspecto de misterio muy interesante. Dice, de estos, de los que habíamos mencionado en el libro de Judas, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. No hay una sola palabra que se haya dicho contra el Señor que no esté en récord. Qué bueno es estar a este lado del Calvario, bien tapadito y cubridito bajo la sangre preciosa de Jesucristo, donde nuestros pecados están bien enterraditos en el fondo de un mar que no hay quien los pueda sacar. Bendito sea Dios. Y en nuestra trayectoria que fallamos como seres humanos, tenemos esa fuente constante, gloriosa, que fluye del Calvario para pedir ayuda, para alcanzar misericordia. Tenemos un trono de la gracia al cual podemos acudir todos los días. Aleluya. Y una sangre preciosa que habla mejor que la de Abel para cubrirnos y protegernos también en el camino, porque su salvación es eterna y cubre ayer, hoy y mañana como Él, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y así su preciosa salvación. Enoc ve en visión la venida del Señor y lo ve regresar con sus santas decenas de millares. Son los mismos que Juan vio siguiendo en caballos blancos a uno que iba en un caballo blanco y que tenía muchas diademas en la cabeza. Y si usted quisiera saber quién es ese personaje, tenía también en su muslo grabado esto, rey el verbo de Dios, el verbo de Dios, nuestro rey de reyes y señor de los señores. Y estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio, o hablan con arrogancia prepotentes para sacarte y dejarte desnudo. Y eso es muy común hoy en día. Da una lástima, queridos hermanos, da una pena tan grande cuando uno mira o observa ciertos ministerios y la gente loca, gritando, histérica y siguiendo y vaciando sus bolsillos porque le han prometido y qué sé yo. Y noten que todos los años, a principio del año, hay alguna que otra profecía, y si usted la estudia, usted se va a dar cuenta que es rara la vez que esa profecía para ese año no esté de alguna manera amarradita a algo que hay que conseguir y que sembrar. Bendito sea Dios. El asunto con eso es que en cuanto al sembrar de acuerdo a la palabra de Dios, Él no solamente da pan para el que come, da semilla al que siembra, y después que vemos los logros de sembrar nuestra semilla, como el rey David, algunos saben decir, Señor, aún el fruto es tuyo, porque de lo recibido de tu mano es que traigo para ti. Bendito sea Dios. Séptimo desde Adán. Entonces, querido hermano, quisiera dejarles tres ejemplos, ojalá y me alcance los minutitos que me quedan, tres ejemplos clásicos de hombres de Dios que cometieron un error grande,
uno de ellos, no sé qué decirles, no sé qué decirles. Si lo veré en el cielo o no a uno de ellos, en verdad que no sé. Pero vamos a ver estos tres ejemplos. El primero siendo Saúl. Y yo creo que todos ustedes creyentes conocen la historia de Saúl. Bueno, en 1 Samuel 15, 12, se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Saúl estaba por un lado, Samuel por otro. Saúl acababa de tener una tremenda victoria en ese momento, etcétera, etcétera. Venía para recibir a su mentor, al profeta Samuel. Y entonces dice, muy de mañana se levanta Samuel para encontrarse con Saúl, a quien Samuel amaba como un hijo. Samuel amaba a Saúl de una manera espectacular. Yo estoy seguro de que Samuel amaba más a Saúl que aún lo que amaba a David. Era un amor de padre tremendo. Y entonces, querido hermano, dice así, y se fue y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y he aquí que ha levantado un monumento para sí. ¿Qué tenía que ver la victoria de Saúl? Camino y en su campaña y en su marcha para ir y verse con su mentor, con Samuel, y me imagino dar cuenta y dar reporte y demás. En el camino decide levantarse un monumento, como el Washington Monument, una estatua, un efigie, un pilar, un monumento para sí, para recordarse y que todos vieran ese monumento y se acordaran de su gran hazaña. Y aquí que ha levantado un monumento para sí y dando la vuelta ha seguido bajando a Gilgal. Óigame, porque espiritualmente el ministro, el creyente, el siervo de Dios que termina en su ministerio, quizás empezó como Saúl, humildito, él se veía muy poco a sus propios ojos. Cuando lo fueron a buscar oficialmente para hacerlo rey, se escondió detrás de las vacas y en el establo por allá. No quería ni salir. Pero cuando llegó a ser rey, bueno, ya ustedes saben que se desfiguró. Entonces, dice la palabra del Señor que dio la vuelta. Porque cuando nosotros, aunque comencemos bien, terminamos protagonizando y siendo actores y siendo el artista estelar, porque un protagonista no es sino el que tiene y maneja el papel central de una película, de una novela, de un drama, de lo que sea. El protagonista es el que tiene el papel central del show, de la película. Y sabe que cuando nosotros entramos en ese terreno, no nos damos cuenta que le estamos dando la vuelta y dándole la espalda al Señor. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude a mí, que Dios me ayude a mí. Entonces, rapidito, porque en verdad el tiempo corre, tenemos a otro segundo personaje, Uzías. Dios lo usa de una manera especial, un hombre destacado, un rey destacado en Israel, pero se le mete en la cabeza de que al encontrarse rey, tan respaldado por Dios, tan admirado del pueblo, eso le daba la licencia para usurpar el sagrado lugar que el Señor había separado solamente para Aarón y para sus hijos. Algo parecido a lo que le sucedió a Coré y a aquellos. Pero Uzías, segunda de Crónicas 26, verso 19, pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, porque no solamente tomó un incensario y se metió para hacer el trabajo de sacerdote, sino que cuando los sacerdotes lo reprendieron y lo pararon, porque los sacerdotes sabían el peligro que corría, en vez de humillarse y reconocer, se llenó de ira contra los sacerdotes, contra los legítimos. Es interesante notar que ese tipo de espíritu tiende a ser bien antagonista a los verdaderos hombres y mujeres de Dios.
Y hay como cierto casi odio y hablan en formas burlonas y despectivas, inclusive de hombres de Dios que rechazan, que resisten y que se atreven a hablar contra ese protagonismo. Noten que yo no he mencionado un nombre y podría mencionar algunos nombres sin que me tiemble el pulso, pero ustedes son gente de Dios y ustedes tienen al Señor y Dios está con ustedes. Quiero decir y dejar claro que no todos los que están haciendo esto son necesariamente apóstatas o necesariamente es malas semillas, cizaña, no necesariamente. Hay algunos que lo hacen porque es el trend, es el mover del momento, es la palabra del momento, es la declaración del momento, es entre comillas la revelación del momento, el movimiento del momento. Y muchos entonces se entusiasman y seguimos como chimpancés o como cotorras hablando e imitando lo que aquel hizo, que le dio un éxito tan tremendo. Si yo hablo como él, si yo enseño como él, si yo uso los métodos de él, yo voy a tener el éxito masivo que él tiene. Y de pronto no me di cuenta que estoy haciendo las veces de un chimpancé en mi imitación o de una cotorra en mi imitación de hablar. Y entonces Usías se enciende en ira contra los sacerdotes. En vez de temblar y pedirle perdón y soltar el incensario, y cuando se enciende en ira contra ellos, ¿sabe lo que le pasó? La lepra le brotó en la frente. La lepra le explotó, porque eso que así se conducen tarde o temprano, el pecado va a brotarles en la frente. Y todo el mundo se va a dar cuenta, porque la palabra dice que no irán muy lejos antes que se descubra quién es quién. La Biblia dice que hay gente que Dios tratará con sus pecados aquel día, pero a otros ya el pecado y su manera de ser los delata acá abajo. Le brotó la lepra en la frente, queridos hermanos. Allá donde Aarón se ponía su lámina de oro gloriosa que decía santidad a Jehová, ahora Usías no tiene la corona de rey puesto por Dios, respaldado por Dios. Ahora lo que tiene es una corona de lepra que lo lleva a vivir en una casa privada, a comer y usar utensilios privados, y así murió por atreverse a usurpar el lugar de Dios. Es un peligro más grande de lo que pensamos, esto de querer ser protagonista y de ser el artista del momento, el predicador por excelencia, el conferencista por excelencia. Que Dios nos ayude mucho y nos cuide. No creo que me va a alcanzar. Bueno, déjeme ver, rapidito. Jueces 8, 24, 27. Gedeón llega, la gente está agradecida porque los liberó, ellos quieren hacer algo por él. Él les dice que cada uno de ustedes me dé un zarcillo de oro de su botín. Entonces tendieron un manto en el piso y cada uno le dio un zarcillo de oro. Y todo el peso de ellos fue 19.4 kilos de oro. My God. Oiga, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián. Pero mire esto, y sin contar los collares que llevaban, exacto. Gedeón tomó todo eso e hizo un manto de éfod que solo se le permitía al sumo sacerdote Aarón y a su descendiente. Hizo un manto, un éfod, y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se contaminó, todo Israel se prostituyó allí, y esto vino a ser ruina para Gedeón y para su casa. La gente terminó adorando un éfod, una imitación del manto de Aarón que él puso por allá en una ciudad, y la gente iba a adorar ese manto, y todo Israel se corrompió con el espíritu con el que terminó Gedeón. Qué lástima, queridos hermanos. Esto es para nosotros temblar con reverencia. El tiempo se me acaba y les dejo con el saludo precioso de 2 de Corintios 13, 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión maravillosa
del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Nos vemos.